acompaña aquí en este estudio, como les anunciaba, Unai Sordo, que es el secretario general de Comisiones Obreras. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Le quiero preguntar por algo que está en la calle, que está en el día a día, en lo cotidiano, el coronavirus, el estado de alerta general, el exceso a lo mejor de alarmismo. Ustedes han pedido al gobierno que de alguna manera dé más información y más instrucciones en las empresas para qué hacer en las empresas en ese caso. ¿Por qué? ¿Creen que no tenemos claro las empresas lo que tenemos que hacer? No, simplemente porque, bueno, siempre que hay una situación de estas, que además provocan cierta alarma social, yo creo que un tanto desmedida, dicho sea de paso, pues debe haber una serie de protocolos, sobre todo para los trabajadores que están en contacto con el público, y también algunas medidas que tiene que tomar la Seguridad Social, que ya las tomó ayer, yo creo que de una forma bastante ágil, para que aquellas personas que pudieran tener alguna afectación respecto a este virus, que no es necesariamente el contagio, sino pues el otro día lo hemos conocido, ¿no? En un hotel donde no se puede salir del hotel, y esto pues genera una situación no solo a las personas alojadas en el hotel, sino a los trabajadores, en fin, una suerte de suspensión de contrato, por decirlo de alguna manera, que la Seguridad Social tiene que adaptar para que no tenga consecuencias en las carreras de cotización y en la situación de estas personas, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho es lo mismo que otras veces. Recuerdo cuando la gripe A, es decir, pues exigir una serie de protocolos dentro de la normalidad, porque yo no querría que tampoco lanzáramos un mensaje de exagerado alarmismo, ¿no? ¿Qué le parece la respuesta que está teniendo el Sistema Nacional de Salud, por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, en general en toda España? Yo creo que en general el Sistema Nacional de Salud en España es un buen sistema, y creo que hasta ahora lo que estamos conociendo es, bueno, pues son unos contagios muy limitados. Estamos en periodos todavía de prueba, muchas de las pruebas que se han hecho han dado negativas, y con todo el foco y con todo el acento en la seguridad y en la precaución con este tipo de cuestiones, que no son menores, insisto, creo que tampoco hay que generar una situación de alarmismo social que no se corresponde, en nuestra opinión, con la situación de salud de nuestro país, ¿no? Estamos terminando el mes de febrero. La semana que viene conoceremos cómo han ido el empleo, la afiliación a la Seguridad Social y el paro. ¿Qué sabe usted de cómo ha ido este mes? ¿Qué intuición tiene de cómo ha podido ir este mes de febrero después de los datos de enero? ¿Qué nos puede anticipar, o qué cree usted que puede pasar? Normalmente el mes de febrero es un mes más tranquilo en datos de paro. Enero siempre es un mal mes en destrucción de empleo. A nosotros como sindicato lo que nos preocupa es que 3 años después de que España recuperara el nivel de producción de bienes y servicios que teníamos antes de la crisis del 2008, seguimos casi con un 14% de paro, ¿no? Y yo creo que esta es una realidad a la que este país no se puede acostumbrar. España tiene un paro muy alto, la segunda tasa de paro más alta de Europa, y creo que la reducción del desempleo tendría que ser la primera prioridad de política económica de un gobierno, ¿no? Y para eso vamos a instar a que el gobierno, pues eso, sitúe la lucha contra la precariedad laboral, pero la lucha también contra el desempleo, como primer objetivo de la legislatura. Dígame, ¿hay alguna forma de llegar a un acuerdo para determinar si las subidas del salario mínimo destruyen empleo o no por sectores en el campo? ¿Hay una forma de llegar a un acuerdo? Porque yo oigo opiniones muy distintas. ¿Influye o no influye el salario mínimo en la creación o en la destrucción de empleo? Yo creo que el salario mínimo influye en la creación o destrucción de empleo, y básicamente influye porque aporta creación de empleo a una economía como la española. Es evidente que situaciones muy concretas como la del campo, los problemas del campo poco tienen que ver con el salario mínimo interprofesional, no son comparables al efecto positivo que genera que 2 millones de personas en nuestro país hayan visto mejorado su salario, hayan visto recuperado una parte del poder adquisitivo que perdieron en la crisis, y lo que esto supone en cuestión de demanda interna de país, de consumo interno, por tanto de activación de la economía y por tanto de generación de empleo. Es que todo el dinero que va a los trabajadores y a las trabajadoras producto de la subida de los salarios mínimos van directamente a consumo. Y a nadie se le escapa que esta es una de las claves en un momento de ralentización general de la economía, en la evolución de la demanda interna. No lo dice Comisiones Obreras, lo dice cualquier economista, piense como piense. En este momento es una de las claves para explicar el crecimiento o no de nuestra economía en este año 2020, ¿no? Hay alguna estimación del propio gobierno de que mientras haya una ralentización del comercio mundial, el 90% del crecimiento de España en el año 2020 va a depender de la evolución de eso que llaman los economistas demanda interna agregada, ¿no? Y estos son salarios, estos son pensiones, estos son prestaciones sociales de una forma muy protagonista, y por tanto, claro que tiene un efecto sobre el empleo, en nuestra opinión, de generación de empleo. ¿Por qué renunciaron al objetivo de los 1.000 euros en la negociación en la que llegaron a un acuerdo con los empresarios y con el gobierno?
Es que nosotros no hemos renunciado a ese objetivo. Realmente nuestro Digo objetivo... ahora, en este caso. Sí, pero es que nuestro objetivo es que el salario mínimo interprofesional llegue al 60% de la media salarial. Dijimos que estábamos dispuestos a negociarlo a lo largo de la legislatura, pero que la gente lo tenga claro. El objetivo de Comisiones Obreras es que en España nadie o casi nadie cobre el salario mínimo interprofesional. Nosotros tenemos un acuerdo con COE, con los empresarios y empresarias de este país, para que en el año 2020, en los convenios colectivos que rigen las relaciones de trabajo de casi el 90% de los trabajadores de este país, el salario mínimo sea de 14.000 euros. Es decir, eso ya lo tenemos negociado, lo estamos tratando de incorporar, a veces con muchas dificultades, en los convenios. Si para llegar a esa media del 60% de la media salarial del SMI había que esperar 2 o 3 años, porque así dábamos pie también en un acuerdo con COE, dijimos que estábamos de acuerdo. Pero no estamos, evidentemente no hemos renunciado a ese objetivo de la subida de los salarios. Realmente en la mesa, en este año, nunca estuvo encima de la mesa lo de los 1.000 euros, más allá de lo que se haya dicho. No estuvo nunca encima de la mesa. No, nunca ha estado. Dígame, citaba usted a la gente del campo. Dice la gente del campo que la subida del salario mínimo ha sido la gota que ha colmado el vaso de sus problemas, que sus problemas es el precio en origen, pero que esa gota ha colmado el vaso, y fue el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Fernández Vara, el que dijo que había costado la subida del salario mínimo el año pasado 20.000 puestos de trabajo en el campo. ¿Es la gota que ha colmado el vaso del problema del campo el salario mínimo? No, evidentemente no. Si el campo español, el problema es que no puede pagar 950 euros a los trabajadores y trabajadoras jornaleros por trabajar a jornada completa, apaga y vámonos. Ese no es el problema del campo. El problema del campo es mucho más complejo. Ese puede ser el problema de algunos agricultores, de algunos propietarios de tierras que aspiran a rentabilizar su tierra explotando trabajadores. No me diga que son unos carcas. No. Digo que eso lo dijo su compañero de UGT y dice usted la que se lió. Es que yo comparto básicamente las reivindicaciones del sector del campo. Pero lo que no puedo compartir es que alguien achaque al salario mínimo interprofesional. Por cierto, el campo tiene convenios colectivos. Y en el campo hay que pagar los convenios colectivos, no el salario mínimo interprofesional. Este es el punto número 1. Segundo, el problema del campo, en efecto, es complejo. Tiene que ver con la asignación de precios, con la situación de poder que tienen las distribuidoras a la hora de fijarles precios a los productores agrarios. Y ahí nosotros compartimos la reivindicación de los productores agrarios de que hay que equilibrar más esos precios. Tiene que ver también con los precios de importación de productos agrarios de otras partes del mundo que son producidos sin cumplir estándares de calidad en el empleo, sin estándares de calidad medioambiental, sin protección social y, claro, producen a un precio mucho más barato en una clave de competencia desleal. Y ahí Europa lo que tiene es que replantearse los acuerdos comerciales en estas materias, no para blindarlos, no para poner aranceles, no para hacer política a lo Trump, pero sí para que la relación sea un poco más equilibrada y permita que nuestros productos agrarios puedan competir en condiciones de igualdad. Y luego el campo español tiene también que reestructurarse. Tenemos explotaciones muy pequeñas que en un mundo global no tienen capacidad de fijar esos precios y tenemos que industrializar la producción agraria. No puede ser que España produzca las mejores aceitunas, las mejores olivas del mundo y el aceite se haga en Italia, por decir algo. Entonces, el tema es muy complejo, compartimos buena parte de las reivindicaciones del sector agrario, pero insisto, lo que no vamos a dar carta de naturaleza es que a un responsable de una patronal agraria, diga que el problema es que no se pueden pagar 900 y pico euros en el campo, porque es que esto no puede ser. Hablemos de la legislación laboral. Ya se ha cambiado un punto de la legislación laboral tal y como estaba en 2012 con la reforma que hizo el Partido Popular, que es la supresión del despido por asentismo justificado. Pero esto estaba antes ya, ¿no? Antes de llegada del PP ya estaba este punto. ¿Qué es lo que ustedes, con la iniciativa de ustedes y el apoyo del Gobierno, se ha suprimido? Para entenderlo. Sí, bueno, antes este despido existía desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que la reforma del 12 vincula el despido objetivo, es decir, el despido legal, para entendernos, a un porcentaje de absentismo del trabajador individualmente tomado, mientras que antes estaba relacionado con un nivel de absentismo de la empresa. Era muy difícil cumplir el porcentaje de absentismo en la empresa. Es muy sencillo que un trabajador que tenga una gripe mal curada y le dure 2 periodos de baja más o menos seguidos, esto no puede dar pie a un despido. Esto es un disparate, a un despido objetivo, ¿no? Y por tanto es perfectamente lógico haber derogado ese artículo. Ahora es improcedente 52. Eso. Ahora es un despido improcedente. Ahora mismo, con el cambio que ustedes han hecho. No, vamos a ver, en España sí hace el despido libre. Un empresario puede alegar cualquier causa, puede ir a un juzgado
el juez puede decir que esa causa no existe y que el despido es improcedente, pero quien elige si readmite al trabajador o lo despide indemnizado es el empresario o la empresaria. Esto es un disparate de sistema, dicho sea de paso, pero este sí que es más viejo que el catarro, ¿no? Y por tanto, quizás habría que replantearse eso, que los despidos improcedentes, la capacidad de quedarse en la empresa o ser despedido la tenga el trabajador, como existen los despidos nulos. Por tanto, esta es la media, esto es lo ordinario en los despidos de España. En España el despido no es gratuito, pero es libre. Para que la gente, cuando se habla de que tenemos un mercado laboral que no es flexible, que es rígido, pues que sepa esto, que nuestro ordenamiento jurídico recoge el despido libre, pagado pero libre. Repiten ustedes mucho que hay que derogar los aspectos lesivos de la reforma laboral. El Fondo Monetario Internacional hace un mes. Esta semana la Comisión Europea recomienda no derogar la reforma laboral tal y como está. ¿Usted qué le recomienda al actual gobierno de España? ¿Que haga caso a la Comisión Europea o no? Yo en concreto de Comisiones Obreras, yo creo que prácticamente nunca hemos utilizado la expresión de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Pues lo pondré en boca de la ministra de Trabajo, entonces. Sí, rectifico, lo pongo en boca de la ministra de Trabajo. Sí, bueno, no pasa nada porque el concepto yo creo que es de derogación total, derogación parcial, yo creo que es un poco lo que está en el aire, ¿no? Nosotros lo que decimos es que hay que corregir todos los aspectos centrales de la reforma laboral. Y que esto no quiere decir necesariamente volver al esquema que había en los años 80, en los años 90 o en los años 2000. Porque en muchos temas no se trata tanto de derogar como de corregir por otro sistema de relaciones laborales mucho más democrático, mucho más participativo y mucho más justo, ¿no? Nosotros pensamos que el gobierno tendría que tocar todos los aspectos centrales de la reforma laboral y por fases. Si en una primera fase podemos llegar a un acuerdo con COE sería estupendo, y si no, le vamos a exigir al gobierno que haga suyos los compromisos. Lógicamente, creo que en una mesa de negociación nadie puede tener derecho a veto. Y creo que además es bueno que todos los que estamos en una mesa de negociación sepamos que el desacuerdo también tiene consecuencias. Y por tanto esto nos incentive a llegar a acuerdos. Y en nuestra opinión la calidad del empleo en España es muy mala, y es muy mala en parte por la reforma laboral. En nuestra opinión, la devaluación de los salarios que ha habido en España se ha producido en gran parte por los efectos de una reforma laboral muy desequilibrada y que se hizo precisamente con la intención de bajar los salarios en España, como una fórmula de ganar competitividad externa. Este modelo yo creo que no sirve. No sirvió en la crisis, en nuestra opinión, y desde luego en un periodo ya fuera de la crisis es un disparate de modelo en nuestra forma de entender, ¿no? Y eso es a lo que le vamos a instar al gobierno. Por ejemplo, un asunto central. Leídos algunos economistas y escuchado a los empresarios, y en general se dice que el corazón de esa reforma es la descentralización de la negociación colectiva, empresa a empresa. ¿Para ustedes es un asunto central recuperar la negociación colectiva y que no haya negociación individual en las empresas? Son dos cosas distintas. Nosotros estamos a favor de la negociación en las empresas y de los convenios de empresa. El sindicato, lógicamente, trata de impulsar convenios de empresa porque muchas veces son los que mejor recogen la realidad de cada una de las empresas y, por decirlo también, hace mucho más útil al sindicato porque el convenio de empresa es mucho más cercano al trabajador y la trabajadora. No hay ningún problema en desarrollar convenios de empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que la reforma laboral lo que permite es que los convenios de empresa reduzcan los salarios de los convenios sectoriales sin mediar ninguna causa económica para que esas empresas hagan eso. Luego la descentraliza la negociación. Bueno, la descentraliza y lo que hace es bajar salarios. Podemos llamarlo descentralizar, externalizar. Lo que hace es bajar salarios sin causa. Y esto ha hecho, por ejemplo, que proliferen las empresas multiservicios que sin ninguna razón pagan salarios de miseria y que hacen que, por ejemplo, un sector como el de la hostelería, el de los hoteles, que ha tenido años de facturación histórica en España, mientras ganaba más que nunca, haya podido pagar salarios de miseria a las camareras de piso, por decir algo, que están haciendo 24 habitaciones a un precio irrisorio y que se están automedicando en un porcentaje altísimo porque les duele la espalda y les duelen los brazos. Y esto es lo que no puede ser. Entonces los convenios de empresa, cuando se desarrollen, tendrán que mejorar las condiciones de los convenios sectoriales, y los convenios sectoriales serán una especie de red de protección debajo de las cuales no puede haber convenios de empresa. Pero no quiere decir que estemos en contra de los convenios de empresa. Queremos decir que no se puede fomentar la explotación y la precariedad a través de una medida que, dicho sea de paso, fomenta la competencia desleal y el dumping interempresarial. Con esto que he dicho yo antes hay muchos empresarios que están de acuerdo, ¿eh? Porque si una empresa puede hacer un convenio y bajar un 30% los salarios
y luego va a competir con otra para dar un servicio a un ayuntamiento de ayuda domiciliaria, por decir algo, o para limpiar las habitaciones de un hotel, la que no ha bajado los salarios ha perdido ese concurso, ha perdido ese concurso, porque hay una competencia desleal. Entonces se trata de que la negociación colectiva en los sectores y en la empresa no fomente esa competencia desleal y esa explotación. Eso es lo que estamos planteando. Te dice que el gobierno legisle si no hay acuerdo. El Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea le dicen que no lo toque. ¿Cree usted que el gobierno se atreverá a tocar la reforma laboral a pesar del criterio contrario de la Comisión Europea, por poner un ejemplo, de los socios europeos? Estoy convencido. Yo creo que normalmente hay recetas de quien toca un poco de oído con estas cosas, ¿no? Yo sé, está diciendo que el FMI o la Comisión Europea toca de oído. Pues sí, en estos temas tocan de oído y tocan muchas veces desde el dogma neoliberal, por ser más exactos. Y le piden a España que no toque la reforma laboral y a la vez le piden a España que mejore los salarios. Digan, oiga, si usted quiere que un caballo tire de un carro, no me puede decir a la vez y póngale 4 cepos en las patas al caballo, porque es que es complicado las dos cosas. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es fomentar el diálogo entre empresarios y sindicatos. Creo que podemos llegar a acuerdos. Y, en segundo lugar, en caso de que esto no sea así, que legisle para provocar una mayor igualdad salarial en España, para que las empresas en España no se acostumbren a ser competitivas por la vía de deteriorar el empleo y los salarios, sino que inviertan en formación, en tecnología, en digitalización, en producir mejor y no en producir más barato, y creo que ese es el escenario en el que tiene que desenvolverse España en los próximos años. No mirar para atrás y mirar para adelante. ¿No será que ven los grandes números y ven que en España había un 26% de paro y hay un 14% y entre medias ha estado esta reforma laboral? ¿No será que ven eso, que ha servido para reducir el desempleo? Y 4 Champions del Real Madrid también han estado estos años y no hay una causa-efecto. Es decir, es que... ¿La reforma laboral no tiene nada que ver la reducción de empleo, a su juicio? En mi opinión, no. España ha generado empleo a un ritmo más lento en función de la evolución del PIB que en otras salidas de la crisis con esta reforma laboral. Las reformas laborales no afectan o no inciden particularmente en el volumen de empleo. En España, con la misma legislación laboral, hay territorios que triplican la tasa de paro de otros. Luego serán otras las causas que explican las tasas de paro en un país, pienso yo, ¿no? Tiene que ver más con el tejido productivo, con el perfil de empresas que tenemos, y en España siempre pasa lo mismo. En las crisis se destruye empleo más rápido que nadie y en las recuperaciones se crea empleo también más rápido que casi nadie. Es verdad que empleo cada vez de un poquito peor de calidad. Pero la reforma laboral no tiene una particular incidencia. Tiene incidencia el hecho de que ha aumentado la economía, que hemos recuperado el PIB previo a la crisis hace 3 años y que, evidentemente, esto genera empleo en una economía como la española. Pero no es cierta esa causa-efecto, en nuestra opinión. Dígame, ¿qué hay que hacer con las subcontratas? Regularlas. En España ha habido un modelo de subcontratación que no se toca desde los años 80, por lo tanto es absolutamente obsoleto, y hay que garantizar que la subcontratación incide en que las empresas produzcan mejor, que se subcontrate para especializarse productivamente, pero no para producir sistemáticamente más barato. Por tanto, hay que garantizar unas condiciones dignas a los trabajadores de las subcontratas, la aplicación de convenios colectivos y generar unas responsabilidades compartidas entre las empresas principales y las que subcontratan. Porque, por ir a un ejemplo, ¿no? Si en una cadena de subcontratación cada vez se subcontrata más barato y esto impide cumplir las normas de seguridad y de prevención de riesgos, por ejemplo, estamos poniendo las bases para que haya más accidentes y más muertos en las obras, por decir algo, ¿no? Y cuando una empresa de construcción, por citar un sector muy propio de la subcontratación, subcontrata una parte de la producción, no se puede desentender de qué pasa en esa cadena, ¿no? Porque si no, estamos poniendo las bases, como digo, de un mercado laboral, de un sistema muy, muy precario, muy precarizante, que hay que corregir. Es decir, nosotros somos conscientes de que pensar que no va a haber subcontratación en el futuro es como pensar que vamos a volver a la edad, esto va a ocurrir, pero hay que hacerlo con unas garantías de aplicación de convenios colectivos y derechos laborales reconocidos. Y esto es perfectamente posible. Y aunque sé que es muy difícil... Ahí va a encontrar usted mucha resistencia en los empresarios, sí, ¿no? Pero vamos a jugar el partido, vamos a ver. Estamos trabajando en ello, que diría. ¿Ah, sí? Sí. Pensiones, y ahora doy también la palabra a mis compañeros de tertulia esta mañana, y vuelvo al informe de la Comisión Europea, que está aquí en la actualidad esta semana. Dice que no se debe vincular al IPC el incremento de las pensiones porque no podemos soportar ese gasto a medio y largo plazo en España. ¿Usted qué opinión tiene? Pues que eso no es verdad. Tampoco. No, es que no es verdad. Es que primero no hay ninguna... ninguna... ¿No acorta la vida del sistema vincularlo al índice? Es que no hay ninguna maldición
economicista que diga que el sistema se puede sostener o no. Es que esto depende de una decisión política. Y la decisión política es cuánto dinero se quiere gastar en España en su sistema público de pensiones ahora y hasta el año 2048, que es el tope de incremento de gasto por la jubilación de las generaciones del baby boom. ¿Cuánto se quiere gastar? El actual ministro de Pensiones, de Seguridad Social, sí, como hay tantos que... Escrivá, cuando estaba en la IREF, hizo unas estimaciones. Sí. Y vino a decir que en su forma de entender, revalorizándose las pensiones con un IPC medio del 1,8, en el año 2048-2050 llegaríamos en torno a un 14% de gasto de pensiones en PIB. Esto supone un incremento importante de gasto, de casi 3 puntos. Pero es perfectamente manejable. Es lo que está pagando hoy en día países como Italia o países como Francia. Por tanto, no hay ninguna maldición. Lo que hay que decidir democráticamente es si se quiere asumir ese gasto e ir tomando medidas para incorporar ingresos adicionales a la seguridad social. Porque... O pasar parte de los costes de la seguridad social a los presupuestos, como decía ayer el ministro. Es que esto es una de las partes que hay que hacer. Y que solo se pague las contributivas con el dinero de las pensiones. La seguridad social está asumiendo gastos que no le corresponden. La seguridad social, la caja de las pensiones, sí, para que nos entienda la gente, sí, está asumiendo, por ejemplo, los gastos administrativos del sistema de seguridad social. Y no tiene por qué que los asuma el presupuesto general del Estado. Mejoremos la estructura de ingresos. Los autónomos, el régimen de autónomos en España tiene que cotizar en función de sus ingresos reales para que además luego tengan una pensión más digna. Se pueden tomar un paquete de medidas, no ahora, en los próximos años, poco a poco, paulatinamente, para equilibrar esas cuentas. Y hay que decirle a la gente la verdad, va a haber más pensionistas que van a cobrar pensiones más altas y que parece ser que vamos a vivir más años, con lo cual el incremento de gasto está cantado. Bueno, pues vayamos introduciendo elementos para mejorar los ingresos, sabiendo que los presupuestos generales del Estado van a tener que asumir una parte de ese incremento. Va a haber que subir gasto. Los impuestos entonces, porque va a haber que sacar dinero para todo esto, ¿no? Es que España es un país que, si quiere ser un país europeo, si quiere ser un país avanzado, no puede tener un diferencial en corresponsabilidad fiscal de 75.400 millones con la zona euro. Porque somos el país que menos recauda de IVA. Bueno, de IVA y de lo que no es IVA. Es decir, porque tenemos en general esto que llaman... Digo el IVA porque vuelvo al informe de la Comisión Europea, que nos reprochan que somos el país que menos... nos vuelven a reprochar, no es nuevo, que somos el país que menos recauda IVA. España tiene una presión fiscal más baja que la media de la Unión Europea. Se recauda menos en IVA, se recauda menos en seguridad en impuestos de sociedades, se recauda menos en IRPF. Es un país que cada vez tiene un sistema fiscal menos progresivo porque grava más precisamente lo que afecta directamente al ciudadano en función de su consumo y no tanto lo que grava a la renta. Se ha hecho un sistema cada vez más injusto en los próximos años. Y por tanto hay que tomar un paquete de medidas globales que pueden afectar al IVA, tienen que afectar al IRPF y tienen que afectar al impuesto de sociedades. En España, las grandes multinacionales que tienen residencia en España pagan unos impuestos de sociedades ridículos, del 2 y pico % sobre sus beneficios. La media del impuesto de sociedades en España es del 10,4% de los beneficios de las empresas, menos de lo que paga un trabajador en una nómina. Y por tanto, esto hay que corregirlo. Yo no digo, porque esto de los titulares es peligroso, yo no digo que España tenga que incrementar los impuestos en 75.400 millones, o al menos no hacerlo de hoy para mañana, pero que entre 0 y 75.400 millones hay un amplísimo margen de mejora es evidente. Y si España quiere afrontar la financiación autonómica, la digitalización, las pensiones, el sistema de formación, la transición ecológica, la transición energética, más vale que haya recursos públicos para impulsar eso. Le pregunto por la Comunidad de Madrid y los impuestos. El Gobierno de España dice que hay que armonizar el impuesto de sucesiones, donaciones, patrimonio y además puso el ejemplo la ministra Montero de Madrid. ¿Cree usted que nos tienen que subir los impuestos a los madrileños? Yo creo que hay que armonizar fiscalmente España. ¿Es usted partidario de eso? Hombre, evidentemente, no se puede crear una Irlanda dentro de España. No se puede pensar que ningún territorio de España va a ser competitivo haciendo dumping fiscal al resto de territorios, y no se puede pensar que reducir los impuestos en una comunidad, en la que sea, luego compensándolo con la financiación autonómica, es la fórmula de competencia, más en un país como España, que tiene un problema de vaciamiento, de España vaciada, que se denomina ahora. No puede haber que un tractor económico de España, como es Madrid, aspire a succionar empresas de otros territorios por la vía de una absoluta irresponsabilidad, como es una bajada de impuestos en los tramos autonómicos. Es una absoluta irresponsabilidad. Un país se le descose si se descosen las culturas fiscales, Y estas tonterías y estos discursos más o menos dogmáticos neoliberales son muy peligrosos en el largo plazo.
Madrid no puede ser, bueno, ya sé que lo va a ser porque es una apuesta política, que Madrid juegue esa especie de señera, ¿no? de bandera de la desfiscalización que no necesita España. Insisto. ¿Cree usted que Madrid es un paraíso fiscal? Bueno, eso es mucho decir porque creo que esa es la idea que subyace en lo que quiere decir la Comunidad de Madrid. No es un paraíso fiscal en el sentido de que Madrid no tiene tanta competencia fiscal como para ser un paraíso fiscal. Porque si la tuviera, yo cuando oigo los responsables económicos y políticos de Madrid, no me cabe ninguna duda de que aspiran a serlo. Es que han venido a hacer analogías con la posición fiscal de Irlanda, que es un caballo de Troya en Europa. Es una vergüenza lo que ocurre en Europa. Hay paraísos fiscales. Pues no solo Irlanda. Es que Holanda, es que Luxemburgo están jugando ese rol. Hay decenas de empresas que lavan legalmente dinero residenciándose en estos países y que están detrayendo de los presupuestos de la Comunidad Europea recursos que necesitaría la PAC o que necesitaría los fondos de cohesión. No se puede estar en misa y repicando. Si pedimos recursos para los agricultores, porque resulta que es que Europa maligna nos va a reducir y a la vez estamos promocionando políticas fiscales para que no haya recursos ni para los agricultores ni para los no agricultores. Las dos cosas a la vez. Me quedan pocos minutos y unas cuantas preguntas de los aquí presentes. A ver, Pedro Águeda, te toca. Una muy concreta y otra más amplia, muy rápida. El señor Garamendi, el presidente de la COE, dijo en octubre que se venía a hablar del tema de la subcontratación, del artículo 42. Y hace 8 días ha dicho que de eso ni va a hablar. ¿Ya se ha empezado a hablar en la mesa de negociación de ese asunto? A ver, yo me había hecho la jura de no andar hablando cosas que dificultan las mesas. Pero claro, han empezado a salir informaciones y han empezado a salir exageraciones que, en fin, yo decir, y ahora que no se está hablando del artículo 41 no se lo va a creer nadie. Claro que se está hablando del artículo 42. Es más, insisto, es que yo no descarto que pudiera haber un acuerdo. La regulación de la subcontratación en España, el artículo 42 data de los años 80. Digo, esto no hay que modernizarlo. A ver si va a haber que modernizar todos, menos el artículo 42. Vamos a hacer aquí una especie de hernancortesismo laboral, ¿no? Entonces, vamos a ser un poco serios. Claro que estamos hablando del artículo 42. Y claro que estamos hablando de regular mejor la subcontratación. Y claro que estamos hablando de definir mejor las responsabilidades entre las empresas en las cadenas de subcontratación y garantizar la aplicación de los convenios colectivos. Y si hay un empresariado que no quiere tocar eso, es un empresariado que aspira a competir por la vía de tirar las condiciones laborales y de producir mal. Y esto hay que decirlo, no pasa nada. Es más, es que creo que podemos llegar a un acuerdo. Siguiente. Venga. Estamos probablemente, y en teoría, en España con el gobierno más a la izquierda de la democracia, digo en teoría por lo menos. El sistema capitalista en el que vivimos ¿va a permitir a este gobierno un margen de maniobra o va a producir frustración en la clase trabajadora? Yo creo que este es un gobierno con un programa socialdemócrata, si se me apura, light. Si se me apura, eso es un light. titular, No, pero es que es verdad. Es que ahí no hay más que analizar las medidas. Es que en fiscalidad es un programa muy moderadito. Muy moderadito. Es que en materia laboral es una derogación, es una corrección de reformas que se han ido al extremo en la vía de precarizar la negociación colectiva y, en fin, se han hecho en la peor crisis económica que ha habido España en muchísimo tiempo y, por tanto, hay que corregirlas. Es que este no es un gobierno con un programa radical, por más que se intente explicar que esto es así. Podrá gustar más o podrá gustar menos, pero es un programa... Efecto. Yo creo que se puede equiparar a un programa de izquierdas, pero que está muy lejos de ser un programa radical en mi modesta opinión. A ver, Collado. Aunque el gobierno sea poco de izquierdas o más pronacionalista, y vuelvo al caso, como sindicalista de origen vasco, ¿qué reporta a la clase trabajadora en España el hecho que se pueda romper la caja única de la Seguridad Social al transferir las competencias de recaudación o de distribución o redistribución de las pensiones en el País Vasco por los nacionalistas vascos? Yo no creo, la caja de la Seguridad Social no se va a romper. El Estatuto de Gernika no recoge eso. Si el gobierno se metiera en esa, se mete en un charco importante y desde luego nosotros no vamos a estar por la labor, pero sinceramente creo que no es eso lo que está encima de la mesa. Sinceramente yo creo que no hay nada encima de la mesa. Hay un compromiso en el 2021 de empezar a abordar esta cuestión. Pero las cotizaciones sociales de todos los trabajadores de España se van a recaudar en una caja común. Y las pensiones de todas las trabajadoras y trabajadores de España se van a pagar desde una caja común.
Esto yo creo que la gente lo puede tener. ¿Con otra marca allí? Con las mismas normas de cotización y de pago, y no sé si se podrá hablar de una transferencia de la marca, por decirlo de alguna manera. Y que sea el gobierno vasco el que recaude y el que pague la pensión. Administrativamente. Por ahí creo que es lo que está planteando el gobierno vasco. ¿Y usted eso cómo lo ve? Como secretario general de Eso habría que ver gas. exactamente de qué ¿Eso no es romper un poquito la caja? No creo que es romper la caja, creo que tampoco aporta nada. Creo que el sistema de seguridad social funciona muy bien en este momento como está. Funciona ejemplarmente en el plano administrativo. Creo que descentralizarlo en ese terreno tampoco tendría por qué hacerlo peor, pero en fin, funciona bien, y en todo caso es verdad que lo recoge la transferencia del régimen económico, lo recoge en el Estatuto de Gernika, que no deja de ser una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales, aparte por las instituciones vascas, pero insisto, desde luego el sindicato nunca va a estar de acuerdo con una ruptura de la caja de la seguridad social. Esto lo puede tener claro la población española, y a la vez digo, creo que eso no está ni remotamente encima de la mesa. Victoria Lafora. Me has quitado todas las preguntas. Solo puedo decir amén. Vale. Yo tengo. Gracias, maestra. Gracias. Dime, Javier Fernández Arriba, la voz del autónomo en este programa. Venga. Hablábamos del tema del coronavirus. Cuando alguien le pillan en un hotel y le meten en cuarentena y está 14 días, claro, la legislación laboral a un asalariado, como usted ha dicho, debe protegerle. Pero ¿y un autónomo? ¿También le protege, no le protege? Yo soy autónomo, si me pillan en Tenerife 14 días... O te dejo encerrado aquí en el estudio 15 días. ¿Quién? Porque yo, si no trabajo, si no toco el violín, a final de mes no hay nada. Pues por eso tiene que haber una incidencia que ayer, como digo, la sacó la Seguridad Social para adaptar el sistema de protección a esta contingencia, porque claro, no tienes por qué tener una baja porque tú seas afectado, sino porque realmente estés parado en un causa hotel. De fuerza mayor, claro. Claro, de ahí a que si no tocas el violín alguien te pague por las 14 sesiones del violín, que pues esto va a ser más complicado, ¿no? Pero sí que al menos en el tratamiento de la seguridad social, en efecto, se equiparen estas situaciones a las situaciones de IT, ¿no? De baja, para entendernos. Y luego, en el tema del salario mínimo, ¿no habría que revisar esa ley que obliga, sobre todo a las administraciones públicas, a elegir la oferta más barata? Porque muchas veces estamos viendo, pasó en el aeropuerto de Barcelona, por ejemplo, que una empresa consigue ese contrato porque ha presentado el presupuesto más barato, pero es que luego no le da para pagar dignamente a sus trabajadores ni siquiera el salario mínimo. Y además estamos construyendo una sociedad low cost, yo creo que bastante negativa desde mi punto de vista. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Ese caso, que es real, implica reconocer que las administraciones públicas han externalizado servicios que les competen o de los que son responsables a unos precios de vergüenza, a unos salarios de vergüenza, con bajas temerarias, y en esto, por si quieres otro titular, yo estoy de acuerdo con COE. La subida de el salario mínimo interprofesional tiene que llevar aparejado el fin de esto que se llama la desindexación salarial, que es que luego estas empresas que contratan con lo público no puedan repercutir esa mejora de los salarios en los conciertos que hacen con lo público. Porque entonces, al público están obligados a contratarlo más barato. Claro, pues es que así nos va. Así nos va. Es que en España hay bajas temerarias de muchas empresas cuando contratan un servicio con la administración pública. Es que no puede ser. Tiene que haber otros elementos que pongan en valor precisamente la calidad del servicio, los ratios de atención a los usuarios, como digo, en la ayuda domiciliaria o en la limpieza o en lo que sea. Y lo que no puede ser es que se haya subastado las condiciones de externalización de un montón de servicios de los que son responsables los ayuntamientos, las diputaciones y los gobiernos, tirando los precios. Claro, si es que la administración ha sido juez y parte en este viaje. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, le agradezco su tiempo, este rato de conversación aquí en Onda Madrid esta mañana en la Radio Autonómica de Madrid, en Telemadrid, acercarse a nuestros estudios, aquí en la Ciudad de la Imagen, y que le vaya bien, y seguiremos hablando. Muchas gracias. Gracias a vosotros.